Bueno, pues bienvenidos. Estamos al cierre de nuestras semanas 8-9, políticas, incidencia en políticas públicas para el tema para el cual nos ha acompañado Abraham Madero, que nuevamente está con nosotros y agradecemos profundamente su presencia. Entonces, Abraham, pues tienes la palabra, por favor. Adelante. Gracias, Hugo. Por ahí creo que Celina pregunta un poco la dinámica. No sé si queremos explicar o si quieres comentar algo Hugo, antes de que me arranque. No, adelante. Decíamos que Perfecto. vamos a iniciar, Celina, con un compartir de Abraham de algunos casos de Early Institute en los que él ha estado o sea, en los que ha sido protagonista, ¿no? Y se puede, lo que nos interesa también es hacer un diálogo. Entonces, si mientras no sea muy aturdidor las levantadas de manos, pero yo creo que se valen levantar las manos a lo largo de la plática, ¿no? Para hacer un coloquio. Y de todas formas, al final daremos un espacio específicamente para el diálogo, ¿no? Perfecto, Hugo. Pues miren, gracias. Sé que por ahí veía que muchas se tuvieron ahí días complicados y van llegando. Bueno, igual como la charla anterior, hacerlo muy platicado. La verdad es que ponerse de ejemplo, poner los proyectos que nos toca dirigir, al menos en este tramo pues de mi carrera profesional, pues no, a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque, pues, evidentemente, como todos los proyectos, hay aciertos, hay errores, hay experiencias, y más en el terreno que les decía la sesión anterior, con todo lo que les platiqué que implica el proceso de formación de políticas públicas, ¿no? Para no obviar que traemos como fresco todo lo que platicamos la sesión anterior, si me das oportunidad de compartir, únicamente quiero recapitular algunos puntos antes de entrar ya con algunos ejemplos, platicarles al menos de dos proyectos que me parece ejemplifican muy bien las implicaciones y de alguna manera como cada uno de los pasos de la formación de políticas públicas que platicaba la reunión anterior. Lo que quisiera recapitular simplemente para estar todos como en lo mismo, ¿ya están viendo mi pantalla ahí? Sí, ¿Sí? Abraham, ya la vemos. Perfecto, miren, bueno, sobre todo estos componentes, perdón, no son tres, estos componentes. Nosotros les decía en la reunión anterior, pues que hablar de incidencia en políticas públicas hay que entender ciertos conceptos. Primero, y acuérdense, veíamos la diferencia entre el espacio privado y la esfera pública, ¿no? No irnos de lleno a lo que es la incidencia en políticas públicas, porque para eso hay algunos conceptos previos que hay que entender y que en la práctica son muy importantes al momento incluso de diseñar nuestras propias propuestas y de darle seguimiento. Primero entender, insisto, la esfera pública, la esfera privada, entender qué constituye como tal un problema público o una necesidad de generar una respuesta de políticas públicas. Después, empezar a construir como tal una agenda pública. En pocas palabras, y perdónenme el ejemplo, que el gobierno o que los tomadores de decisión, el gobierno no solo entendido como el presidente o los gobernadores, ¿no? Sino el ámbito gubernamental te voltee a ver tu tema o se vuelva relevante para ellos. Eso es construir agenda pública. Y una vez hechos esas condiciones, que a veces, insisto, pueden ocurrir de manera simultánea, pueden ocurrir no necesariamente en secuencia, sino que todo al mismo tiempo. A veces un problema detona una respuesta del gobierno o una acción del gobierno detona mueve ciertas agendas y se crean problemas sociales o necesidades sociales. Entonces, pero lo que sí hay al final es como tal ya un proceso de formación de políticas públicas, que si se acuerdan,
tenía que ver básicamente con esto, ¿no? O sea, que no dejar de ver que cuando hablamos de políticas públicas no es solamente crear leyes, ¿no? Es diseñar una agenda de gobierno, definir ciertos problemas y ya en la parte de la formulación, pues hay muchas alternativas, ¿no? Que van desde luego de ver cuál es el mecanismo, cuál es el instrumento adecuado para que esa política pública pueda transitar. No todo es crear leyes, recuerden, muchas de las políticas públicas muchas veces son decisiones, son actos de gobierno, son reglamentos, son incluso acciones de comunicación públicas, ¿no? Y esto compete en la etapa de la formulación, ¿no? Ya veíamos obviamente en la etapa de la implementación, que es, a mi juicio, la etapa clave de las políticas públicas. Muchas, y no está mal, pero muchos creemos o hemos llegado a creer que la incidencia en políticas públicas es solamente que se aprueben las leyes, ¿no? O que se diseñen muy buenas leyes y que éstas terminen aprobándose. Pues sí, es una parte, pero lo más importante de las políticas públicas, de que se conviertan en políticas públicas, es que se implementen. Si no, no tiene caso, no tendría caso eh, todo el recorrido previo de su formulación. Y desde luego, como ya lo veíamos, que se evalúen, que se midan. Lo comentábamos muy a grande rasgos la semana anterior, hace un par de semanas que nos vimos. La evaluación de las políticas públicas es tan importante y es lamentablemente todavía es al menos en muchos países latinoamericanos, es una costumbre que no se hace evaluación de políticas públicas, ¿no? Se tiene esta visión de que cada gobierno o cada nuevo congreso pues quiere reinventar las fórmulas y poco los diagnósticos pues poco se respetan o poco se mide con criterios objetivos cuáles programas han funcionado, qué tipo de políticas de salud, de educación, de seguridad, de género, de niñez hay que impulsar, ¿no? Pero la evaluación del monitoreo es un tema que a quienes le interesa el tema de las políticas públicas, de verdad ahí hay todo un terreno para fiscalizar, para generar acciones de seguimiento con los gobiernos y también quien tenga interés obviamente en el ámbito de los derechos humanos, porque todas las políticas relacionadas con los derechos humanos, con los derechos sociales, por ejemplo, el derecho a una vivienda, ¿no? Pues está muy bien, ¿no? Cuando se reconoce y si todo ser humano tiene derecho a una vivienda digna o el derecho al trabajo, pero todos esos derechos se materializan en indicadores. ¿Cómo está, por ejemplo, el derecho al trabajo, la tasa de empleo? ¿Cómo va, por ejemplo, la tasa de ocupación, el desempleo, etcétera? O sea, son indicadores de política pública que necesitan invariablemente, y en este caso ya de política económica, ¿no? Que necesitan ser evaluados y monitoreados. Entonces, las políticas públicas no es, insisto, y quiero que se queden con esto, hablar de incidencia en políticas públicas y del proceso de políticas públicas, acostumbrémonos a decir, a ver, no solamente es que se aprueben, es que se implementen y que se evalúen. Ese es el correcto uso del lenguaje cuando hablamos de un proceso completo. A veces las organizaciones sociales, y no está mal, es una costumbre, decimos, no, ya hicimos incidencia, qué bueno, se aprobó la ley, pero no hemos logrado los resultados. ¿En qué ha impactado esa legislación? ¿Cuántas vidas se han cambiado? ¿Cuántos procesos de mejora de derechos se han hecho? O a determinadas realidades, ¿no? Sociales. Quiero que se queden con esto, insisto, aunque es muy básico, es algo muy importante al momento ya de hablar de analizar casos concretos, ¿no? Y siempre caben estas preguntas, oye, pero se está implementando, pero sí va a afectar esa decisión, esa ley, ¿en qué afecta la vida de los ciudadanos? ¿Es impuesto a partir de cuándo va a empezar a surtir efecto? Podemos comprobar que esa decisión de, no sé, tributaria o en materia
lo que ustedes quieran, ¿no? Administrativa, lo que ustedes quieran, podemos comprobar que ha impactado de manera positiva tal o cual temática, ¿no? de nuestra sociedad. Son preguntas que deben hacerse necesariamente para hablar de manera integral de lo que implican las políticas públicas, ¿no? Y que no quede únicamente como un esfuerzo, pues, de papel, ¿no? Que insisto, no es que esté mal, pero no es el proceso completo. Habiendo dicho eso, la última parte de la reunión anterior, yo les hablaba de que en Early Institute, la organización donde actualmente me desempeño, tenemos un proceso al menos de 6 pasos, ¿no? Para poder crear proyectos o tratar de llevar propuestas de política pública, ¿no? Y un elemento medular que les hablaba al principio es generar investigación. Sí se puede, fíjense lo que se las voy a cambiar aquí, sí se puede generar propuestas de política pública que no necesariamente partan de la investigación, pero en nuestra experiencia, y ya entrando al terreno práctico, es más difícil que, dado que nuestras propuestas generalmente tienden a competir con otras y tienden a competir con otras prioridades en los tomadores de decisión, se vuelve más difícil poder ser tomados en cuenta o poder insertarse, voy a usar el concepto, en la agenda pública si no traemos datos. Los datos lo son todo, al menos desde nuestra experiencia. Hay veces que a partir, por ejemplo, de la agenda de activismo, se logra incidir. Y yo, por ejemplo, yo creo que el activismo es necesario, sí, para ejercer presión en determinadas problemáticas, para ejercer la libertad de expresión, para movilizar a grupos sociales, pero técnicamente en el terreno de la incidencia en políticas públicas yo critico mucho el rol del activismo. Y ¿por qué? Porque muchas veces, dependiendo, ¿no?, del activismo y del tema, pero muchas veces este activismo, el activismo, insisto, no es malo, se requiere en la sociedad, ejercita otro tipo de músculos sociales, pero en el terreno de la incidencia en políticas públicas se necesitan datos, se necesita algo que denominamos información basada en evidencia. Y esto hay que ser, insisto, muy rigurosos en defenderlo, en promoverlo. Si nosotros creemos que mi causa o tu causa o la causa del vecino es importante solo porque hay entusiasmo, me parece que estamos cayendo precisamente en uno de los vicios de las políticas públicas que tienen que ver con, pues, que se promulgan y promulgan leyes, y hay muchos debates en el Congreso, pero muchas veces estas no responden a los verdaderos problemas que traemos en el fondo, sino a determinados enfoques de grupo o intereses particulares o agendas, pues, muy propias de grupos sociales que está bien que tengan ciertas visiones, tienen derecho siempre y cuando estas sean lícitas, pero hay que tener cuidado. Por eso la investigación, el análisis, el entender un problema, el construir a partir de indicadores, de ciertos parámetros que puedan ser medibles, siempre nos va a ayudar a tener un marco de referencia objetivo de cara a la construcción de lo que ponemos en el número 2, que es el diseño de propuestas, ¿no? En nuestra experiencia, ahora les voy a hablar de un par de ejemplos. Si nos da el tiempo, pues de más. Nuestras propuestas, las que hemos podido impulsar con éxito, que han sido aprobadas, que se han llevado a la implementación y que incluso se han evolucionado a través de la mejora, ¿no?, de evaluación, de medirlas, de irlas mejorando. Un acierto ha sido que se ha dado información o se ha construido información importante, ¿no? Información medible, información científica, y eso ha sido algo que nosotros en la experiencia pues hemos comprobado, ¿no? Insisto, ¿puede ocurrir lo contrario? Sí, ocurre de hecho todos los días, pero en nuestra experiencia, y no necesita hacer investigaciones de libros, ¿no? No, pueden ser fichas técnicas, pueden ser
algo que mucho denominamos en el ámbito de la incidencia, que se denomina los famosos policy briefs. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, que son pequeños documentos donde se hacen recomendaciones a tomadores de decisión. A mí me ha tocado ver incluso documentos así de una página, ¿no? En donde se dice un problema, se dan los datos y recomendaciones, Eso es partir con datos, ¿no? Y esto es bien importante, y yo les pido que si están interesadas en desarrollar proyectos, lo hagan con estos criterios siempre, ¿no? Desde luego en cada uno de estos temas podemos andar en metodologías, tipos de formas de hacer análisis. Nosotros, por ejemplo, en el instituto, en Early Institute, nos dedicamos, recuerden, al tema de la primera infancia y traemos algunos proyectos, pues, de investigación, de cabildeo, de incidencia de legislación, en varias temáticas o algunas temáticas específicas relacionadas a salud de la primera infancia, cuidado y educación, a la seguridad, a la protección de la vida. Y en estas líneas, les voy a poner un ejemplo. A nosotros nos ha encantado, encontramos que no se estaba produciendo, había muy poca investigación con la metodología de la data science, que le llaman, ¿no? Había mucha literatura, cual es muy importante en ese tema, pero había poca metodología de ciencia de datos, análisis de bases de datos, de registros nacionales, de registro de salud, ver un poco contrastar fuentes públicas con la información que se encuentra a nivel literatura o referencias en la parte académica. Y eso lo hemos hecho y nos ha funcionado mucho para que nuestros enfoques y nuestras propuestas pues tengan un cierto nivel de solidez, ¿no? No digo que el mejor, porque desde luego siempre hay grandes referentes en estos temas, pero nos ha funcionado, insisto, y creo que es un punto que quiero remarcarles. En todo este proceso que básicamente es estos 6 puntos que ustedes ven aquí, que son la investigación, el diseño de las propuestas, la negociación, la alineación de los actores que que realmente deberían recibir esta propuesta y con quienes debemos dialogar para que nuestros procesos de incidencia sean efectivos, la comunicación del tema y el seguimiento, todo eso se resumiría a que nuestros proyectos de incidencia traigan al menos estos 3 elementos, ¿no? Datos, asuntos públicos o vinculación, ¿no? Que es del 2 al 4, y un componente de posicionamiento y seguimiento. Las políticas públicas son, como muchos otros procesos de la vida profesional, personal y de cualquier otro índole académico, son proyectos de seguimiento. No son proyectos que más bien, cambio de planteamiento, difícilmente se agotan con un solo acto, con una sola ley, ¿no? Sino que son procesos que abren generalmente caminos y crean necesidades y van abriendo espacios y otras formas de generar incidencia, ¿no? Y para eso quisiera yo hablarles, a reserva de que también me puedan interrumpir cuando gusten, de 2 temas, se los voy a platicar, que la organización Early Institute ha venido impulsando. Les voy a poner uno que fue como el histórico, digamos que el primero, el inicial, no tan 100% enfocado a lo que hoy ya traemos como especialidad, que es la primera infancia, aunque sí tiene algunas cuestiones relacionadas a niñez, pero es un proyecto que fue de los primeros, si no es que el primero, hace 17 años, este año el instituto cumple 17 años, y este tema nos ayudó muchísimo a entender precisamente este círculo. Y me refiero, no sé si ustedes estén familiarizadas con el tema de los cuidados paliativos, ¿no? O de los derechos que les asisten a las personas que están o que padecen una enfermedad terminal, ¿no? Hace 17 años en México había muy poca legislación en el tema, incipiente. Prácticamente no había como tal un reconocimiento, ni siquiera una mención
en las leyes, en este caso de salud pública, no había una regulación de cómo deben ser atendidos, cuáles son el tipo de medicamentos que se les debe de administrar, cuáles son los derechos en particular que las personas adultas o cualquier persona que está en una situación terminal, incluida incluso población pediátrica, pues debe de tener para morir con dignidad, ¿no? O para que se garanticen lo mínimo indispensable ante una situación de una enfermedad terminal. Y en este proyecto, que, insisto, pues el nombre correcto es de la atención médica paliativa o de los cuidados paliativos, que por cierto, en ese momento lo que se quería en México, en el 2000, hace 17 años, que fue 2007 por ahí, no sé, si me ayudan ahí con las cuentas, lo que se quería era legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Y lo que se hizo precisamente en este tema fue generar una investigación con los médicos paliativistas que se encontraron en aquel momento, generar una investigación específica sobre los beneficios que tienen los países desde las políticas de la salud pública, del ámbito de la salud, ¿no? En implementar unidades de atención médica paliativa para revertir el déficit de la falta de derechos de estos pacientes que están con una situación terminal. Y de hecho, tengo una lámina por aquí que esta sí se las quiero compartir. De hecho, la tengo aquí a la mano. ¿Están viendo esta presentación? Es otra presentación, ¿sí? Miren. Se ve. Este ya es un ejemplo reciente del uso de la información para la incidencia. Esto se hizo hace 17 años y nosotros lo hemos venido actualizando. La información, el análisis, las referencias científicas nos permitieron entender, junto con la mano de los especialistas que se dedicaban a brindar cuidados paliativos, que los sistemas de salud más avanzados tienen prohibida la eutanasia y el suicidio asistido. En realidad, en estos países, el debate ni siquiera está ahí. Y no por no entrar a temas polémicos, no, porque en estos países, que por cierto, aquí lo que les estoy mostrando es que en la última medición, en el 2015, precisamente de cómo van los cuidados paliativos, del ranking de cuidados paliativos en el mundo, sale que el Reino Unido, Inglaterra, pues tiene la mejor calidad de muerte de todo el mundo, ¿no? Y la razón es porque en los últimos 20 años ellos han venido mejorando sus políticas públicas de cuidados paliativos, no de suicidio asistido y no de eutanasia. Ahí incluso lo prohibieron. ¿A qué vamos con este ejemplo? A que precisamente estos indicadores, cuando entras a fondo, a ver, por ejemplo, ¿qué ha hecho el Reino Unido? Bueno, pues el Reino Unido es primer lugar porque amplió la integración de los cuidados paliativos en su sistema de salud. ¿Qué significa esto? Que los cuidados paliativos son una especialidad, ¿no? Que se le brindó presupuesto, que se buscó que hubiera más médicos paliativistas como parte de la oferta de servicios de salud pública, no privados, pública. Se generó infraestructura hospitalaria, solo incluso hay hospitales especializados, pagados por el Estado, para atender con el mejor nivel posible de incluso atención espiritual, atención médica, atención hacia las familias, ¿no? Seguridad social, N cantidad de derechos que están alrededor de este tema. Y esto es lo que están haciendo estos países que están en ese ranking, ¿no? Hoy en México, a nivel cuidados paliativos, pues bueno, nosotros nos tocó participar en la ley, en la primera incorporación que se hizo en la Ley General de Salud. Si ustedes entran a la Ley Mexicana de Salud, hay un capítulo completito, ¿no? Que se llama de los derechos de los enfermos en situación terminal y que se hizo con legisladores de la mano de
médicos paliativistas, investigadores, universitarios. A lo que quiero ir, y volviendo al caso práctico, es que sin información, sin el análisis de este tipo de rankings, de documentos, de indicadores, es muy difícil desarrollar instrumentos porque a veces te enfrentas a temas complejos, ¿no? Por ejemplo, de eutanasia, suicidio, que representan muchas polémicas. Hay quienes tenemos perfectamente claro, pues, de que no se trata de ayudar a morir rápido a una persona, ¿no? Sino de ayudar a que sufra menos, ¿no? Y ayudar a que su vida tenga la más alta calidad y dignidad en todo el momento. Y esto lo tienen claro los países más avanzados, no lo están debatiendo. Su compromiso es con la dignidad humana. Podamos entrar al, es que si yo me quiero morir, debo tener el derecho. O sea, es otro debate, pero en el ámbito de la salud, los médicos requieren políticas públicas para brindar estos cuidados paliativos y presupuesto, ¿no? Entonces, a lo que voy es información. Este es un ejemplo muy puntual que nos ocurrió en Early de cómo se publica la ley y luego vienen una serie de necesidades que nosotros nunca imaginamos que íbamos a llegar a este terreno, ¿no? Yo en aquel entonces todavía no estaba en el instituto, pero hablo en primera persona, pues porque conozco la historia, es uno de los proyectos que más queridos de la organización y que ya incluso a mí me han tocado seguir participando en otros procesos de reforma. Para no hacerlas el cuento largo, como decimos en México, hoy ya no solamente se ha logrado influir en la ley, se han creado guías para los doctores. 18 de 32 entidades de la República Mexicana cuentan con hospitales especializados con al menos una o varias unidades de atención médica paliativa que tienen un tratamiento específico. Hemos hecho alianzas con el Instituto Nacional de Cancerología Mexicano para, por ejemplo, crear guías prácticas que le sirvan a otros estados que no tengan estos avances. Se ha llevado la materia de los cuidados paliativos a universidades como la UNAM, a muchas universidades de las más importantes escuelas de medicina ya brindan los cuidados paliativos como una especialidad. Hoy estamos participando en una reforma constitucional, ya ni siquiera legal, sino para que como parte del derecho a la salud de todos los mexicanos estén los cuidados paliativos y se diga. No solamente es, bueno, sí, no, que ya aparezca nombrado, porque para nosotros es muy importante y sigue siendo muy importante proteger la vida en todo momento, ¿no? Y proteger la vida, pues no solamente es un asunto de la primera infancia, sino que debe acompañar pues, una serie de políticas en todas las etapas de vida. Y bueno, hemos llevado a una serie de acciones que me podría solamente hablarles de ese proyecto, pero ha sido un proyecto que una ley generó la necesidad de crear un reglamento, luego de crear anexos para generar presupuesto, luego capacitaciones al sector público, ahora llevarla a los estados, crear guías, y se ha generado pues sí, yo diría una suerte como de efecto natural muy bonito en un tema que todavía tiene muchísimo que dar, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, no hemos podido por la verdad, por falta de recursos, falta de tiempo, hay mucho por hacer en el tema de cuidados paliativos pediátricos. En México, como en muchos países, mueren niños. Generalmente en México, con más necesidad son niños en situación de cáncer. Y hay toda una falta de políticas públicas en este tema, en donde muy pocos hospitales cuentan con altos estándares para la atención de niños y niñas que padecen de cáncer. Hay al menos un par de hospitales especializados aquí en la Ciudad de México, Federico Gómez, el Instituto Nacional de Cancerología, en algunas entidades, Jalisco, Nuevo León, sabemos que van avanzados en este tema, pero no es así una realidad en todo el país. Entonces, por ejemplo, aquí en este tema hay una necesidad importantísima de generar avances de política pública
en materia de cuidados paliativos pediátricos. Les voy a poner otro ejemplo muy práctico. Y a lo mejor algunas de ustedes lo escuchó. Al menos en este último gobierno hubo un fuerte debate con el tema de los medicamentos para los niños con cáncer. Se cancelaron la compra y siguen habiendo escasez de medicamentos, lo cual ha generado un debate público muy fuerte, obviamente entre los familiares, los padres, los cuidadores de estos pequeños, que no están recibiendo siquiera sus tratamientos oportunos, ¿no? Imagínense cuánto nos falta para llegar a tener este tipo de políticas públicas. Son ejemplos. Lo que les quiero transmitir con este caso de este proyecto que nosotros queremos mucho es que los ciclos de política pública, y volviendo al círculo que les mostraba aquí, son círculos inacabados, permanentes, ¿no? Y aquí, bueno, la verdad es que no quiero abrumarlas, quiero también escucharlas. Si en este ejemplo que les pongo de cuidados paliativos tienen alguna pregunta, yo ahí les invito, si tienen oportunidad, consulten la página del instituto y verán las publicaciones, los estudios, las guías que hemos publicado en este tema, y con todo lo que les estoy diciendo, entenderán que precisamente hemos podido dar, quizá no una vuelta aquí a este círculo. Yo creo que en este tema hemos dado unas 6 o 7, ¿no? Volviendo a actualizar la información, revisando cuáles deberían de ser las principales o nuevas necesidades de política pública. Y desde mi punto de vista, lo digo con toda humildad, ha sido un proyecto pues exitoso. Un proyecto que siguiendo este modelo muy sencillo nos ha permitido incidir de manera efectiva, no solo creando ley, sino implementándola, evaluándola, que se genere presupuesto y dándole todo este seguimiento que se requiere para el tema. Insisto, todavía falta mucho por hacer. No sé si en este ejemplo, Hugo, compañeras, tengan algún comentario, alguna reflexión o alguna duda que quisieran que abunde un poco más. A ver, Celina, por favor, abre tu micrófono y adelante. Y luego enseguida Patricia, por favor. Ok, gracias. Solo como de verdad que sí soy, me metí a la página porque sí me metí un poco a curiosear sobre los diferentes proyectos que tenía. De verdad que no me fijé en lo de los paliativos, sino que solo vi mucho de los programas de primera infancia, que fueron muchos de los que me llamaron la atención y fueron los que estuve revisando. Pero tal vez como para aclararme, los cuidados paliativos se refieren solo a las personas que tienen enfermedad terminal, como para ayudar a una muerte digna, o se refieren también todas a estos, ¿cómo lo voy a decir? Como el desde la cuestión médica, que solo medicamento o cosas así. Eso es lo que no me queda claro, como la diferencia entre esos dos. Sí, mira, estás viendo esta lámina, ¿no? Aquí están, y les pido que vean como la lámina acá. A ver, los cuidados paliativos, cuando nos hablamos de cuidados paliativos, en ese tema en concreto, realmente, para decirlo como claro, son todos los derechos que les asisten, los derechos específicos que tiene un paciente con enfermedad terminal. Se ha diagnosticado un paciente, persona adulta, niño, adolescente, lo que fuera, cualquier persona que tenga una enfermedad que ya no es curable y que invariablemente va a morir, ¿no? Esas personas que caen en esa situación, la ley de salud y las leyes de salud deben de darles un trato diferenciado. ¿Por qué? Porque están en una situación muy particular. Y el tipo de atención médica que requiere un enfermo en etapa terminal es muy distinto al que requiere un enfermo en otra etapa de su enfermedad. Y los derechos que tienen o que conforman lo que es los cuidados paliativos, aquí se enuncian. Y son, por ejemplo, recibir atención médica integral, ser admitido en una institución de salud. Oye, yo ya sé que tengo una enfermedad terminal, tengo derecho a ingresar. ¿Por qué? Porque hay casos en donde se les rechaza, lamentablemente, a personas que van a morir.
no alargar innecesariamente sus tratamientos. Hay toda una corriente de médicos que han estudiado el tema de, con la responsabilidad médica que implica ir alargando tratamientos y ya una cosa, ¿cuántas veces hemos escuchado de que te recetan una cosa, pero eso te ocasionó otra cosa y luego te pagan otro tratamiento? En este tema en concreto, especialmente se vuelve un tema sensible, el alargue de los tratamientos de manera innecesaria, recibir un trato digno, respetuoso y profesional, me parece que eso está clarísimo, recibir información clara, oportuna y suficiente sobre la enfermedad y las opciones de tratamiento paliativo, es decir, para que sienta el menor sufrimiento posible, para paliar el dolor, para evitar el sufrimiento en las personas, aún en esta etapa terminal. En fin, consentimientos informados, renunciar si ellos quieren a los tratamientos que les estén dando, pedir, solicitar, reactivar determinado tratamiento que saben ellos que es necesario para aliviar su dolor, optar por recibir atención médica paliativa en el hogar, es un derecho específico de los cuidados paliativos. Recibir la atención espiritual es un derecho específico de los cuidados paliativos. A eso se refiere este tema. Entonces, crear esto, llevar esto a las instituciones de salud pública, a un hospital público, no ha sido fácil. Y ya a eso me refiero con lo que se ha buscado construir desde pues este tipo de propuestas, tanto en ley, reglamentos, guías. A esto nos referimos, a que haya medidas muy concretas para que esto que están viendo en pantalla sea una realidad, ¿no? Y de eso puedan acceder y solicitar las personas que lamentablemente están en una situación terminal. Gracias. De nada. Adelante, Patricia, por favor. Hola, buenas noches a todos. Quería decir varias cosas. Primero, maestro, le agradezco mucho por la anterior clase. Creo que ha sido muy clara su explicación de todo el proceso que implica la incidencia en las políticas públicas, y al estar haciendo las tareas que nos ha dejado el maestro Hugo, me ha permitido deglutir mucho mejor toda la complejidad que usted ha avanzado. He presentado un caso, tan clarito era lo que usted ha expuesto, que he presentado el caso de la materia respecto a esta área, ¿no? Y usted ha resuelto mi primera duda. Al estar redactando ese caso, he puesto una experiencia que yo he tenido en la universidad donde trabajo, en la Universidad Católica Boliviana, en la que los docentes hemos promovido que haya una normativa para que se puedan respetar los derechos de los estudiantes cuando hacen sus prácticas preprofesionales. Y justo me surgía esa duda de si la incidencia en las políticas públicas siempre tiene que acabar en una ley. Y le agradezco por habérmela resuelto. Y lo otro es expresarle mi profunda envidia, mi profunda admiración sobre este proyecto de los cuidados paliativos. Aquí en Bolivia hace 5 o 7 años que se está tratando de impulsar una iniciativa que ha iniciado con un proyecto de una ley de muerte digna. En Bolivia hemos cruzado con el tabú de lo que usted decía al principio, que se creía que eso iba a impulsar el suicidio asistido, que no era. La ley no ha podido ser promulgada precisamente por este malentendido. Sin embargo, una cuestión interesante es que las personas que estaban involucradas, tanto personas que tienen enfermedades terminales, algún personal de salud, familiares de personas que ya han muerto, han podido iniciar otras iniciativas que no siempre tenían que ver con la ley. Quiero decir, desde capacitación del personal, poder adaptar servicios de salud, pero esto no se mide con el impacto que creo que han tenido en México, porque como nunca se logró una ley, no hay un presupuesto aprobado para poder tener una política de salud respecto al tema de los cuidados paliativos. Entonces, creo que es un avance muy grande en México porque realmente es una población muy desatendida en cuanto al tema, ¿no? Del respeto de su dignidad en el momento del trance a su muerte, ¿no? Y lo otro que le agradezco es igual por abrirnos la puerta a que esto de la incidencia en las políticas públicas es una espiral, ¿no? Que puede nunca acabar, y realmente es un muy buen ejemplo. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti. Quizá nomás para responder algo, entrar en este diálogo, eh, nosotros ponemos a su disposición, hace poquito tuvimos una reunión con a algunos grupos de Ecuador, porque precisamente decían, oye, es que queremos impulsar una agenda propositiva, siempre están estos temas en todos los países, eso es así, ¿no? Siempre está como estas agendas que polarizan, que el aborto, que la eutanasia, que el suicidio asistido. Se entiende, la verdad es que no lo compartimos porque, pues sí, son temas que dividen, no son temas constructivos. Y precisamente en el tema de cuidados paliativos nosotros hemos encontrado una puerta muy propositiva de decir, a ver, o sea, en vez de estar preocupado por legislar que la gente se quiera matar en cualquier momento y etcétera, ¿por qué no mejor generamos infraestructura médica para que no sufra la gente que va a morir, ¿no? Para que tengan alternativas de tratamiento, para que eso es, incluso se acuerdan, no sé si les dije en este proceso, sí se los dije en la anterior sesión, de que muchas veces hay que construir un concepto, hay que cambiar, hay que construir, en vez de estar hablando de la eutanasia, la eutanasia, la eutanasia, que por cierto no es un mal término, ¿eh? Y nomás que lo han manipulado hacia todo este tema de negativo, ¿no? Ya de un libertinaje hacia el término de la vida, ¿no? Pero en vez de estar reforzando estos términos que nosotros denominamos como de la cultura de muerte, pues, ¿por qué no generamos pues toda la parte que el Estado no se está fijando? No nos distraigamos con aquello, ¿no? Sino veamos causas sociales de fondo. Y por eso les quise poner el ejemplo del proyecto de los cuidados paliativos. Por ahí la colega que decía que efectivamente en la página ahorita traemos muchos temas de primera infancia, es cierto, porque ahorita ya el instituto trae como la línea más marcada en niñez, pero en este tema no lo hemos soltado porque la verdad es que nos ha funcionado mucho hablar de derechos de los enfermos, ¿no? En vez de el derecho a morir, a matarte. A ver, o sea, no, hay una gran necesidad médica en este tema, una gran necesidad de generar condiciones de atención digna en materia de salud a las personas, adultos mayores ni se diga, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un proyecto muy redituable en términos de política pública. Hemos ido y venido, a veces avanzamos mucho, a veces nos detenemos, pero ha funcionado y lo ponemos a su disposición. Lo que quería decir es, tenemos información, si ustedes consideran que en sus países y saben que no está legislado, que hace falta mucho por hacer, nosotros podemos proporcionarles información, ejemplos, modelos a nivel ley, modelos a nivel lo que fuera, para que esto pueda llevarse a cabo en sus países, ¿no? Muchas gracias. Celina, ¿volviste a levantar la mano? Sí, Ándale, y Celina. perdón por manipular, pero también quiero felicitarlo por las propuestas que tienen para las mujeres embarazadas en los trabajos. Porque ese me encantó también porque hay muchas situaciones que pasan laborales con las mujeres embarazadas. Eh, estuve trabajando en una ONG que me tocaba trabajar con maquilas y de hecho una de las personas con las que yo le daba capacitación era una chica de maquila que la quería mucho, la quiero mucho de hecho. Pero su bebé murió a los 8 meses. Ella tuvo un problema de tensión por la cuestión en la maquila y eso le generó que el bebé sufriera un paro cardíaco. Entonces el bebé murió, fue todo un proceso muy duro de duelo, o sea, ya el bebé ya que estaba a punto de nacer. Entonces vi muchos también de los proyectos que tenían de ese, me pareció muy importante ese enfoque también para las mujeres embarazadas en los trabajos, que creo que me sentí muy cercana a ver esa parte. Y tal vez tomando un poco lo que mencionó anteriormente y hacerlo como de forma general, vi cuando hablo sobre toda esta parte de la analítica de datos. Y sí, también es algo que yo lo veo mucho, porque mucha gente casi solo presenta discursos sin presentar base. Entonces, y veo también como la importancia en eso. Justamente ahorita en la universidad estamos dando un curso a los estudiantes sobre la importancia de la analítica de datos, independientemente
de la carrera que están estudiando, porque algunos piensan que eso solo son cosas de ingenieros, o solo son cosas que como no es mi campo, no lo veo yo. Entonces, la persona que nos está ayudando, de hecho, comenzó como a explicarles en el campo del deporte, en el campo de marketing, en el campo de medicina, en el campo legal, o sea, en diferentes campos realmente donde la analítica de datos es completamente importante y la gente muchas veces solo dice, es que hay algunos casos, pero no presentan los casos. Hay, como esos son como ese tipo de discursos, ¿verdad? Entonces eso sí, me gustó mucho también el planteamiento. Y lo otro que apunté aquí es una pregunta, es ¿quién evalúa las políticas públicas? Sí. Bueno, mira, del primer tema, ese iba a ser mi segundo ejemplo, pero qué bueno que lo abordaste, porque es un proyecto bien concreto, es reciente, no es un proyecto, a veces se los quiero decir abiertamente, a veces fincamos así, quiero crear la gran política nacional en materia de niñez y vamos a armar, y se hacen muchas expectativas alrededor de la política pública y de los proyectos de política pública, pero a veces deben ser cuestiones muy concretas, ¿eh? Un tema es, mientras más aterrizado y específico, es mejor y tiene más posibilidades de éxito. El tema que menciona Celina de la discriminación por embarazo es un proyecto que, si bien nos tomó como 4 años sacarlo por distintas razones, porque había poca información, tuvimos ahí algunos problemas con la generación de datos, precisamente, lo logramos el año pasado, y nosotros, a ver, el tema es, somos una organización en materia de niñez, pero el tema de maternidad para nosotros es un tema de niñez, ¿no? Y es un tema, sí, de género, pero desde luego creemos que el embarazo, pues hay que verlo como un binomio, ¿no? El binomio madre-hijo, etcétera. Y teníamos la intención de generar como documentos muy concretos para ilustrar precisamente cuáles son las problemáticas que enfrentan las mujeres que están embarazadas. Porque muchas veces son esas problemáticas las que impiden y llevan a las mujeres a tomar decisiones incluso movidas en un contexto de situación de vulnerabilidad. Y vienen todos estos debates que ya conocemos, ¿no? Pero nosotros, como estamos más clavados en la línea de, a ver, pues vámonos a las causas de fondo. Encontramos, hace ya varios años, que la principal causa de discriminación en la capital del país y una de las primeras 5 a nivel en los estados, a nivel nacional, pues, era la discriminación por embarazo. No era el tema de las preferencias sexuales, no era el tema de la religión, no, es el embarazo. Es decir, que México nos alarmó, es un país profundamente discriminador hacia las mujeres embarazadas. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Pues el dato nos aterró, nos clavamos y encontramos, precisamente en el punto de la información, pues una serie de actitudes que necesitamos investigar. Cuando hablamos de discriminación por embarazo, uno dice, pues sí, me van a correr porque más. Pero no solo eso, es el despido, desde luego, la solicitud de pruebas de embarazo, el hostigamiento laboral, el evitar que una mujer embarazada pueda ascender laboralmente, quitarle salario, negarles permisos, cambiarles sus condiciones laborales solo porque están embarazadas, generar descuentos económicos cuando hay licencias médicas. Es decir, cada uno de estos temáticas nos llevó bueno, vamos a generar ciertas políticas, etcétera. Y lo uso solamente de ejemplo porque efectivamente, pues es un proyecto que nos ha permitido en muy poco tiempo, y la verdad es que ahí, perdón, me estoy contradiciendo un poco, pero les dije, generalmente es un proceso largo incidir en políticas públicas. Nosotros este proyecto lo lanzamos en enero del 2022, ya hace más de un año. Y en diciembre del año pasado, en Sonora nos aprobaron una iniciativa con la información del instituto. La verdad es que, pues sí, hay veces que el tema, y ahí viene la parte de la comunicación, que traemos ahí, comunicación, generó un enganche. Hubo mucho enganche con
con las mujeres legisladoras, ¿por qué? Porque es un tema muy sensible. Si de por sí en México hay una brecha de desigualdad increíble entre el empleo de mujeres y hombres, los salarios de mujeres y hombres, imagínense el tema del embarazo, ¿no? Entonces, ya tuvimos un congreso que ya es ley, ¿no? Es decir, las recomendaciones que nosotros hicimos en nuestro informe fueron prácticamente adoptadas. Nosotros les hicimos la iniciativa, pues ahora sí que se las dimos, llévensela, ¿no? Y ahorita estamos por aprobar una ley federal, qué mejor, ¿no? Para que esté como forma de violencia hacia las mujeres esta. Luego ponen ahí como violencia hacia la mujer otras cosas, ¿no? Algunas muy urgentes, otras que son activismo. Y esta que es de todos los días, muy necesaria, que nomás les carga uno poquito y, híjole, a mí me embaracé y tuve problemas en mi trabajo, es mal visto y me descontaron y esto. Y el ejemplo que ponen, nosotros justamente tenemos documentados casos similares en México. Lo que les quiero decir, y cierro con este planteamiento, este fue un proyecto muy concreto, generamos investigación, nos tardamos en eso, precisamente, pero el proyecto va muy rápido, va muy rápido, ¿no? Se generó ahí pues un fuerte interés. Y del segundo planteamiento que hacía sobre, ¿me lo recuerdas? Fueron dos preguntas. Era sobre la importancia de los datos, que ahorita lo acabo de poner dentro del caso, y la otra que quién evalúa las políticas públicas. Esa. ¿Quién evalúa las políticas públicas? No hay una respuesta única dependiendo del tipo de políticas públicas. Hay temas en donde por su nivel de especialidad se necesita forzosamente generar evaluaciones externas, ¿no? La gran mayoría de las políticas públicas, en primer lugar, le corresponde a los propios hacedores de las políticas públicas, pues sí, digo, en un terreno ideal, el autoevaluarse, siempre y cuando pues haya la cultura de hacerlo, ¿no? En el terreno ideal, pues, ¿quién mejor que quienes estén ejecutando, implementando y gastando dinero en las políticas públicas que los gobiernos, ¿no? Cuando esto no pasa, vienen esfuerzos privados para generar diagnósticos, análisis, incluso fiscalizar los resultados que se denominan de impacto o sí, los alcances que han tenido las políticas públicas. Y muchas veces se combinan estas herramientas. Hay evaluaciones que hace el propio gobierno, los propios gobiernos, los tomadores de decisión, con diagnósticos externos que siempre tienden como a fortalecer si realmente estos impactos se han generado, ¿no? Se me ocurren muchísimos ejemplos, pero la evaluación de las políticas públicas es uno de los terrenos, como les decía, menos explorado en países que traemos como todavía otras problemáticas sociales relevantes, porque en estricto sentido, una correcta evaluación de las políticas públicas generaría condiciones, debería de generar condiciones de sustentabilidad en las propias políticas públicas. Y hay algo que en materia de derechos humanos se llama progresividad, es decir, se tiene que ir mejorando, o sea, tiene que ir creciendo para bien, no puedes ir para atrás, ¿me explico? Y claramente en el tema de las políticas públicas, en muchos temas, ahorita me sobrarían los ejemplos, pues la percepción es que vamos para atrás, ¿no? O sea, híjole, seguimos mal, uy, ya crecieron los feminicidios, pues no hay una correcta evaluación de políticas públicas ahí. Los ejemplos que ustedes me puedan dar en sus países. Entonces, ¿quién evaluar? Pues el gobierno en primer lugar, porque ellos pagan, gastan con nuestros impuestos, y desde luego muchas de estas evaluaciones ya en un terreno más especializado o crítico se tiene que hacer con evaluadores externos, forzosamente, ¿no? Incluso ya cierro la respuesta, en México se han creado y muchos países se han creado instituciones públicas que solo se dediquen a evaluar. Seguro, no, chequenlo, la verdad no sé en otros países, pero en México hubo una polémica muy fuerte con el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que era un organismo autónomo del gobierno, encargado solamente de evaluar la política educativa. Y este último gobierno lo desapareció. Pero desde mi punto de vista, es súper necesario que existan organismos fiscalizadores
que se encarga de evaluar los resultados pues de los programas de las políticas públicas, ¿no? Gracias. Oye, Abraham, es súper, creo que hay un chorro de temas que me gustaría abordar, pero hay uno en particular que creo que vale mucho la pena recuperar, que es la cuestión de la formulación del concepto. Porque sí es verdad que lo comentaste la vez pasada, pero creo que es fundamental, ¿no? Porque surge de una postura y un estudio. Y además creo que en el caso de los cuidados paliativos es un claro ejemplo de una postura no reactiva, ¿no? Porque tú has dicho, defendemos la vida, sí, pero la primera postura, una postura reactiva sería, no, la eutanasia no. Entonces nos vamos a las marchas y nos vamos a colocar en la agenda pública, en la esfera pública, el problema como un no, pero ustedes lo que hicieron fue una cosa muy distinta, ¿no? Y entonces ahí hicieron la formulación del concepto y creo que sí lo has comentado, pero me gustaría que nos ayudaras a entender un poco más esto, ¿no? Cómo opera y cuál es su importancia. Sí, miren, sí, es un tema que requiere, que no siempre se puede dar, ¿no? Hay temas que permiten, y ahí entra mucho el lenguaje y la comunicación. No todo es, en las políticas públicas, no todo es tener los datos, que ya les dije que es muy importante, ¿no? Ni ya con esos datos ponerte a hacer una propuesta, ¿no? Y a ver que si te la aprueben, sino muchas veces tienes que encontrar, ay, perdón, no sé qué hice, Hugo, hice algo, ¿no? Le piqué. Bueno, Hugo, ¿me escuchas? Algo hice. Creo que Pero sí se le escucha. Yo creo que solo la perfecto. presentación es la que se salió. Ajá. Pero bien. Regresando, el construir un concepto tiene que ver con la necesidad de lo que les decía en la parte teórica, de que nuestro proyecto, lo voy a decir de manera muy coloquial, sea atractivo y realmente se pueda insertar de manera entendible en la agenda pública. Les voy a poner un ejemplo de cómo construimos un concepto. En este caso, para un tema no tan positivo como el ejemplo, los que hay. Voy a poner uno negativo y voy a poner otro positivo. Voy a usar los ejemplos. En el ejemplo negativo, ¿han oído hablar de la maternidad subrogada o de la renta de úteros o los vientres de alquiler? En pocas palabras, rentar a una mujer, pagarle para que con material genético de mí o de cualquier otra persona geste a un niño y después yo pague por ese niño y me lo quede, ¿no? Lo cual en términos jurídicos básicos es, estoy comprando un bebé. O sea, estoy rentando a una mujer como si fuera pues, una cosa, ¿no? Alquilándola. Me está haciendo un bebé y me lo está dando a cambio de dinero. Cuando yo tengo prohibido vender mi dedo, es delito, ¿no? O traficar con órganos humanos, pero sí se puede comprar un bebé, ¿no? Entonces, eso hoy, que es un tema muy complejo, pues nos lo venden como la maternidad subrogada, las alternativas para las parejas que no pueden tener hijos, muy respetable, ¿no? Podemos entrar a ese debate si quieren, pero en el fondo hay una práctica ahí donde hay clínicas que se instalan en países que no tienen regulación y que generan un mercado de reclutamiento, generalmente de mujeres en estado de necesidad, porque ¿qué mujer se va a rentar para eso? Salvo casos altruistas o son raros, ¿no? Pero se renta a alguien que tiene la necesidad de tener dinero bajo esa vía, ¿no? Y evidentemente se ha generado todo un mercado ilegal que incluso tenemos documentado de años que se ha prestado para la trata de personas y para el tráfico ilegal de menores, ¿no? Bajo esa vía. Cantidades millonarias que pagan. El concepto, volviendo al concepto, común es la maternidad subrogada o los vientres de alquiler, todo esto, ¿no? Nosotros decidimos llamarle, construyendo un concepto, a las cosas por su nombre. Eso se llama explotación reproductiva, porque estamos reclutando mujeres para inseminarlas, que gesten bebés
a cambio de un contrato que es ilegal en nuestro país aún, y que por dinero me den un bebé, ¿no? Sin ninguna otra alternativa, sin controles jurídicos. Hay bebés que incluso nacen porque son mecanismos de reproducción asistida con los que hacen esto, y lamentablemente es muy frecuente o que fallen o que nazcan niños con algún tipo de malformación, o simplemente que no nacieron como querían, que no viene güero, que se parece más a la mamá y no me gustó. ¿Me explico? Entonces, y son niños que abandonan. Caso que está pasando en México. Entonces, nosotros decidimos construir a este tema, nosotros no lo llamamos maternidad subrogada, no, le llamamos el mercado de la explotación reproductiva, o la explotación de mujeres con fines reproductivos. Y llegar a ese concepto, pues sí nos tomó pues echar mano de pensar, a ver, ante qué estamos, qué queremos posicionar. Volviendo al tema de los cuidados paliativos, que fue, sí, o sea, hay todo un debate, pues vámonos a paliar el dolor, vámonos a construir un concepto con este tema. Les pongo otro ejemplo. En México hay un fuerte debate, son temas siempre muy complicados, no nos gustan, no abonan, pero el famoso tema del aborto, ¿no? Y ahí está. Todo, siempre, aborto, está ok, respetable, las opiniones, un tema debatible, lo que ustedes quieran. Hay casos, hay excepciones, hay supuestos muy trágicos, lo que ustedes quieran. Pero se está debatiendo cada vez con mayor frecuencia el aborto en menores de edad. Y en México, a través de los datos, estoy hablando de niñas, adolescentes de entre 12 y 17 años. A través de datos nos hemos dado cuenta que a la reincidencia, que hay casos de niñas y adolescentes, niñas de 12, adolescentes de 13 años, que han abortado ya 2 o 3 veces, con información pública. Y ahí lo que vemos, con ese dato, más de que entrar y que si fue el derecho y de que si ya es más libre, ya ganó autonomía, más que entrar a esos conceptos, nosotros lo que creemos que ahí debe haber un programa de prevención de violencia sexual, porque evidentemente hay violencia y hay falta de educación y hay falta de programas integrales para evitar y prevenir una circunstancia así, insisto, todavía en menores de edad, en niñas y adolescentes menores de edad. Evidentemente, si ya van 2 o 3 veces, pues yo ya pensaría en un mercado de trata, en niñas y adolescentes que pueden incluso estar siendo violentadas en sus círculos cercanos, y los datos así nos lo confirman. En un proyecto que se llama Alumbra, nosotros hemos documentado que la gran mayoría de las agresiones sexuales que ocurren en México son hacia menores de edad actualmente y son en el núcleo cercano a las víctimas. Entonces, venir a festejar el tema, por ejemplo, del aborto y todo, pues yo les digo, pues, o sea, muy respetable, pero traemos ahí un asunto previo más relevante que es ¿por qué están abortando a estas menores de edad? Vamos a entrarle y construimos un concepto que es Alumbra, ¿no? Y Alumbra es todo un programa de prevención con ejes, con información para cuidadores, con información para los propios menores de edad sobre cómo prevenir la violencia sexual en todas sus dimensiones, que es un tema muy delicado, es un tema muy complicado, que abarca muchas cosas, pero curiosamente ha sido un proyecto que nos ha permitido construir desde lo positivo, desde la prevención. Yo no voy a entrar a debates, pero vamos a debates que no nos van a llevar a nada. ¿Qué propones? Porque, pues sí, hay puntos en los que, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Ahí es otro ejemplo en donde hemos usado precisamente los conceptos, el lenguaje, la comunicación, para irnos mejor hacia los terrenos propositivos. No sé si fui claro, Hugo, en esta parte. Me parece que sí, o sea, no sé qué dicen las demás, ¿no? Pero me parece que con estos 3 ejemplos se ha expuesto de una manera bastante cercana, o sea, podemos imaginarnos lo que significa la creación de un concepto, ¿no? Como ven, es algo bien inteligente, o sea, es algo que surge de un estudio y decía yo también de una postura
porque se necesita una postura, pero se necesitan los datos y se necesita inteligencia para pensar qué puede, o sea, qué puede tener futuro, ¿no? Si lo mandamos por colado, ¿no? Entonces creo que es muy, muy, muy bueno estos ejemplos que nos has puesto, Abraham, sobre esto de la formación de conceptos. Pues, no sé, yo creo que podemos seguir con el segundo ejemplo, Abraham, aunque ya has esbozado, pero... Claro, No, mira, porque yo nos solo... quedarían 20 minutos para la hora y media. O no sé cómo quieres ocupar ese tiempo, Abraham. Estoy a sus órdenes. No, realmente quería hacerlo como dinámico. El segundo ejemplo era este que anticipé, a lo mejor lo dije muy rápido, es nuestro proyecto de discriminación por embarazo, ¿no? Que creo que ya a propósito de la pregunta que hizo Celina, la verdad es que ha sido un proyecto, insisto, que nos ha permitido meternos a una problemática que realmente es vigente, que realmente nos permite visibilizar lo que queremos visibilizar, que es la verdadera protección que requieren las mujeres embarazadas o que están en México, ¿no? Las verdaderas alternativas por las que hay que trabajar desde la política pública, que tengan un empleo digno si están trabajando, si tienen un empleo no remunerado, analizar esa situación, ¿no? Y es simplemente lo que quería como traer a colación de ese proyecto en particular era precisamente que el caso de que la información en este en particular fue información muy concreta, ¿no? Información que no, si bien por otras cosas nos tomó mucho tiempo sacarlo, pues en realidad es un documento que si ustedes acceden, lo generamos más en lo digital. O sea, traemos para ese proyecto todo un micrositio web para levantar testimonios, para generar las recomendaciones, para ayudar al posicionamiento. Y son herramientas, volviendo al punto de qué otras formas tenemos las organizaciones que nos dedicamos para incidir, pues no nomás, ya tengo mi ley, voy y se la mando al diputado, no, es generar ruido, es generar visibilidad en tus temas. Y hoy, desde luego, ya estaríamos fuera de foco, dependiendo del tema, ¿no? Hay temas que no puedes, por estrategia precisamente, pues estar publicando en redes y todo. Pero esto sí. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hicimos, y era lo que quería como enfatizar de este proyecto, era que se hablara del tema. Que la opinión, que entrara a la agenda pública la discriminación de las mujeres embarazadas. Y que hoy el tema negativo, porque se nos ha vendido un tema negativo del embarazo, ¿no? Con toda una serie de problemáticas, muchas de ellas justificadas, no lo dudo, ¿no? Mujeres en situaciones de pobreza, en entornos de violencia, que además muchas que sufren temas ahí de violaciones sistemáticas de sus derechos, etcétera, violaciones, pues desde luego son temas polémicos y el embarazo pareciera que solo está en eso, ¿no? Y ahorita ya vemos y tenemos de verdad referencias como en nuestras juventudes la maternidad y la paternidad de inmediato hace chispa ahorita. No. Y ahí están los datos de INEGI, ¿eh? Se está recorriendo, ¿no? Invariablemente va a pasar. ¿Qué hay? Pues evidentemente una percepción, está ganando el terreno de que la paternidad y la maternidad pues, es un tema negativo. Y además a eso le sumas de que no hay los incentivos para que cuando estás trabajando puedas cuidar de tu hijo, tener licencias adecuadas, permisos adecuados, no te discriminen, sigas manteniendo tu sueldo, puedas seguir creciendo, compaginar la maternidad con el empleo, con medidas, etcétera. O sea, a lo que vamos es que para nosotros fue un proyecto de incidencia que más que llevar a la ley, que es lo que perseguimos, nosotros lo que queremos es generar una conversación, ¿no? Construir. De hecho, hoy justo lo estábamos platicando en el equipo en la mañana y revisamos los objetivos del proyecto. A ver, en este proyecto lo que queremos es construir opinión pública. O sea, en primer lugar era construir opinión pública. Entonces, hay proyectos y hay temáticas que van a necesitar más esfuerzo en un lado, más esfuerzo en otro, este círculo que es investigación, el desarrollo de un buen concepto para su proyecto, la negociación,
y la comunicación. O sea, estos procesos, a veces la propia dinámica, dependiendo del tema, te va llevando, ¿sabes qué? Requiere más comunicación, no me están entendiendo. Y les pongo un ejemplo, la verdad, también de los fracasos. O sea, en el tema de la maternidad subrogada es un tema bien complicado. ¿Por qué? Porque hay muchas posturas y es un tema que hasta la fecha no hemos logrado detener como nosotros queremos. No hemos logrado. Al contrario, se está permitiendo. La Corte está tomando una postura a favor de este tema y no hemos logrado hacer ver que hay un problema, un mercado, etcétera. O sea, lo que les quiero decir es que hay proyectos que te dicen, ahí necesitamos reforzar más los datos, necesitamos reforzar más la comunicación. Y en este ejemplo de discriminación por embarazo, pues fue un proyecto que nació con una clara necesidad de que primero se hablara mucho del tema, ¿no? Y de hecho, si ustedes revisan así discriminación por embarazo Early Institute, van a ver así mar de entrevistas porque la estrategia iba hacia allá. Hablemos mucho, generemos visibilidad para que se nos voltee a ver en ese tema, cuando se puede. Hay veces que no se puede o que no es necesario. Que mientras menos ruido se haga, es mejor, dependiendo del tema, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que por eso es tan importante tener claro que no se trata de una sola cosa. Miren, para incidir en políticas públicas hay que hacer 1, 2, 3. No, este círculo, por eso es un círculo. Puede ir y venir, puede generar, dependiendo del proyecto, más peso en determinados puntos, menos peso. Y ahí es en esa flexibilidad en la que, desde mi punto de vista, descansa pues el éxito de estos proyectos de incidencia, ¿no? Yo me quedaría con eso, Hugo. No sé si quieren que abonde más en alguno otro o alguna otra duda, pero creo que estos ejemplos que he puesto, sobre todo, enfatizar, de lo que se trata es de que se vea que no es un proceso rígido, es un proceso que requiere 3 elementos al menos: diseñarlas, implementarlas e idealmente evaluarlas, y que los pasos que nosotros como impulsores de políticas públicas debemos de seguir son pasos que, al menos en nuestra experiencia, nos ha funcionado: tener datos, generar muy buena información, construir conceptos, no olvidar que la comunicación a veces es necesaria y no pensar que el tema se va a agotar a la primera, sino que va a requerir todo un ejercicio de seguimiento permanente. La pondría en esos términos, Hugo y compañeros. Está fenomenal, Abraham. Permíteme una última, Abraham, ya para quedarnos con esto, ¿no? Yo vi cuando estuve por ahí por Early Institute una cosa muy valiosa, que no hay enemigos per se. Me refiero, por ejemplo, en concreto a los partidos políticos. Aun y cuando, por ejemplo, haya facciones políticas con las cuales es natural que nos sintamos más acogidos o más cercanos, y otras con las que nos sintamos más distantes o más en contra, ¿no? Yo lo que vi es que no, o sea, que al buscar en qué manos poner las propuestas, no hay enemigos per se, ¿no? Y esto me parece muy valioso y me gustaría que comentaras algo sobre ello, Abraham. Sí, no, es muy importante, y también nos ha pasado, forma parte de, nosotros lo denominamos así, a ver, por ahí venía en el circulito famoso ese que les estoy proyectando, a ver, bueno, venía un punto que es el de mapear y alinear actores. No hay enemigos per se, efectivamente. Los procesos de política pública requieren, del lado de quien las promueve o que quiere que las promueve, un ejercicio de mucha paciencia, mucha imparcialidad y de dejar que el tomador de decisión o quien va adopte la propuesta por sí misma. Y muchas veces aquí hay sorpresas, porque quienes quizá te apoyen para un tema, pues pueden convertirse tus aliados en otro. ¿Me explico? Entonces, además hay un factor bien importante que tiene que ver con
la movilidad que muchas veces tienen los actores en el ámbito de formación de políticas públicas. Se los voy a poner en esos términos, no están quietos nunca. Y es cada vez más difícil, porque son políticos, generalmente, es cada vez más difícil agarrarlos, que te la compren bien, que entiendan la necesidad de generar estos procesos de esta manera ideal que yo les acabo de plantear, ¿no? Pero algo que también hemos aprendido es que conducirse sin plantear extremos, con datos objetivos, afirmando cuestiones que podamos comprobar, cuestiones que no podemos comprobar, de verdad, no nos atrevamos a plantear políticas públicas o propuestas en ese sentido. No, puede ser el peor de los errores, ¿no? Y generando un diálogo con quienes se tenga que generar el diálogo. Nosotros, por ejemplo, en el instituto lo decimos, nosotros trabajamos, somos completamente apartidistas y muchas organizaciones, yo no voy a juzgar, pero muchas organizaciones en este afán por empatizar o simpatizar con quienes promueven tu causa, caen en una cierta predilección con ciertos tipos de tomadores de decisión, ¿no? Más de derecha, el tema es más de izquierda, entonces solo con ellos y solo dialogan entre ellos. Y yo les puedo poner ejemplos que yo claramente veo, ¿no? Muchos de los grupos que analizamos siempre nos llama la atención que siempre están con los mismos, ¿no? Y ahora que hubo un cambio radical de las lógicas de este gobierno, que estamos regresando a ciertas inercias, se volvió indispensable, pues, como volver a reconstruir el diálogo con los nuevos actores políticos. Y muchos quedaron fuera. Muchas organizaciones no participan de esto. Incluso hasta se les aborrece, ¿no? Pues, o sea, no, la sociedad civil, los técnicos, porque no se supieron llevar precisamente de manera correcta estos procesos de diálogo, ¿no? Ahí nosotros, perdón, tratamos de ser muy cuidadosos de no volver nuestros temas y no abordarlos con banderas políticas. Esto es bien tema. Por eso les decía que no es lo mismo la política pública que quien hace política, ¿no? La política pública es técnico, son datos, son estos procesos. La política es otro boleto. Y hay temas que por más necesarios que sean, si se abordan con los actores únicamente desde del ángulo político, creo que a veces se pueden cometer errores importantes. No sé, Hugo, si te respondí. Sí, te agradezco muchísimo, Abraham. Pues yo creo que podemos cerrar, Abraham, porque estamos cumpliendo la 1:30 con un profundo agradecimiento. Abraham, nos has regalado 3 horas, poquito más de 3 horas valiosísimas de tu tiempo. Si te las tuviéramos que pagar, pues saldríamos desfalcados. Pero mira, te ofrezco un fin de semana gratis aquí en mi cabaña, Abraham. No, muchas Con gracias. todo el No, cariño, con todo el cariño. Al contrario, para mí es un honor y sé que ustedes son estudiantes muy dedicadas. Es un honor conocerlas y sobre todo que se dé a conocer el trabajo, que puedan promoverlo. Si a través tuyo, Hugo, quieres proporcionarles mi correo electrónico, que quieran seguir, teniendo ejemplos, que les recomiende alguna lectura o que les mande algún material de todo lo que hemos comentado aquí, con mucho gusto. De eso se trata y para eso son estos espacios. Sí, es algo muy valioso lo que está haciendo EARLY. Es una institución muy distinta de cualquier organización civil, ¿no? Organizada, porque estudia, o sea, es un tanque de pensamiento, ¿no? Es un equipo interdisciplinar que ha hecho su metodología, que es serio con lo que estudia, que es propositivo. Bueno, ya lo han visto en todos estos ejemplos. Entonces, creo que sería algo muy, muy bueno, muy bello que fueran haciendo también en otras realidades. En México casi es único, yo creo, en otros países que fueran haciendo realidades como esta, ¿no? Bueno, Abraham, pues nuestro abrazo y Gracias. también a ustedes, muchas gracias por su atención.
estamos cerrando con broche de oro estas 2 semanas. Mañana tenemos las actividades para las siguientes 2 semanas. Saludos, buena noche y muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, gracias por todo. Luego, Feliz noche. gracias. Hasta luego.